¿Vale la pena comprar una casa en este momento? Te quiero dar aquí 4 tips para que tú puedas pensar en este proceso de comprar una casa. Vamos a hablar del tip número 1. Primero hay que entender que una casa es un activo ilíquido y los activos, igual como las acciones o como un negocio, puede subir y bajar de precio. Entonces es importante, como buen inversionista, pensar que uno quiere comprar ese activo en el mejor precio. Bueno, en este punto, las casas han estado subiendo y subiendo y subiendo de precio. Y algo que me preocupa ahorita en este momento es que aún con la tasa de interés tan alta en las hipotecas, el precio de la casa no ha bajado. Es decir, si la tasa de interés de la hipoteca ya subió tanto, debería de haber menos compradores. Y como hay menos demanda, pues debería de hacer que el precio empiece a bajar. Eso no ha pasado. Pero ¿por qué no pasa? ¿Por qué no se ha ajustado el precio? En los últimos años, como la tasa estaba tan baja, la tasa de financiamiento de las hipotecas de 30 años, podrías comprar algo por 3% fijo a 30 años. Todos esos compradores se quedaron con una hipoteca o pudieron refinanciar su hipoteca anterior a una tasa muy baja. Y esa gente que tiene una casa no la quiere vender ahorita, porque si la venden, tienen que ir a comprar otra casa con una tasa de financiamiento que va a ser a lo mejor del 7%. Van a terminar pagando mucho más en mensualidades. El otro problema que hay es que no ha habido construcción de casas nuevas. Me refiero a las casas nuevas que están abajo de los $500,000. Sí, hubo mucha construcción de casas de 1 millón, 2 millones, pero las casas de abajo de $500,000 no ha habido muchas. Y aún cuando había en ciertos lugares de Estados Unidos, esas casas las compraban los inversionistas para después rentarlas. Entonces es muy importante entender que para comprar una casa hay que ver muy bien cuál es ese ciclo del precio y obviamente lo mejor es tratar de comprar cuando el precio está un poco más bajo. Segundo tip es que cuando uno compra una casa hay que entender muy bien cuál es ese presupuesto mensual que se requiere. Y claro, pues ahorita es más importante aún porque el presupuesto ya se apretó, porque si antes tú estabas pensando en comprar una casa con una hipoteca, con una tasa de interés de un 3% y ahora pues ya está el 7%, pues tu mensualidad ya se modificó. Entonces no solamente es esa mensualidad que le vas a pagar al banco, hay que también pensar en el presupuesto de la casa, en lo que es el mantenimiento anual. A mucha gente se le olvida y no se pone a pensar que una casa hay que estarla manteniendo. Es diferente a rentar, ¿no? La casa que compras, tú eres responsable de todo. Si se te descompone el techo o un baño, hay que tener ese presupuestado también. Y en este caso lo que yo sugiero es tener un presupuesto de por lo menos el 1% del costo de la casa en gastos anuales. Quiere decir que si la casa cuesta $400,000, tú tienes que tener por ahí $4,000 ahorrados anuales para gastos de mantenimiento. Y ese presupuesto tiene que estar muy, muy, muy bien hecho. Eso es un hábito financiero básico que nosotros en FinHabits siempre estamos tratando de recalcar. Ahora, vamos a hablar del tercer tip en este caso. Hay una fórmula que dice, en ciertas ocasiones es mejor rentar que comprar, o a veces es mejor comprar que rentar. ¿Y cómo calculas eso? Pues te lo voy a decir de forma sencilla. Y este es un cálculo que hace el New York Times. No es una fórmula que yo inventé. Tú lo que tienes que hacer es pensar en cuál es el precio de la casa. Entonces vamos a suponer en este ejemplo que te voy a dar que el precio de la casa es de $500,000 y lo tienes que comparar con cuál sería el precio de renta de una casa similar al año. Entonces vamos a asumir que una casa similar que quieres comprar por $500,000 te cuesta rentarla al año, te cuesta $25,000. Entonces, ¿qué quiere decir? Pues esto quiere decir que el ratio o la división entre lo que es el costo de la casa por $500,000 entre la renta, que son $25,000 al año, te da un número de 20. Y ese número de 20 ahorita es sumamente alto. Uno tiene que empezar a pensar en comprar una casa cuando esa diferencia entre el precio de la casa y la renta está en 18 o hacia abajo. La mayoría de las ciudades grandes en Estados Unidos, ese número ahorita está en los 30. Es bien difícil encontrar ahorita algo donde tú puedas ver que es mejor comprar que rentar. Entonces, ¿qué significa esto? Pues que es probablemente mejor idea quedarte rentando tu casa. Y quedarte rentando la casa no es mala idea porque ahí te va el tip número 4.
¿Cuál es el tip cuarto? Es el más importante para mí en este caso. Cuando uno está rentando, es más fácil tener un presupuesto. Cuando uno compra, como hablamos ahorita, el presupuesto puede variar y hay que planear para esa variación. Pero algo también muy importante es que cuando uno compra, uno tiene que hacer un depósito, el down payment. Y es una cantidad de dinero grande y en este caso esa cantidad de dinero se queda atorada. El down payment, eso es importantísimo. Yo siempre recomiendo que uno tiene que poder llegar a juntar un down payment que sea por lo menos del 20%. Yo sé que hay muchas formas de comprar una casa con un 5% o hasta menos, pero es un buen hábito tener un down payment del 20%. Bueno, en el caso de que tú estés juntando dinero para el down payment y tú compres la casa, que está a un precio alto, con una tasa de financiamiento alto, pues ese down payment ya se quedó ahí atorado. Ese down payment ya no lo puedes usar. Pero si tú rentas, tú ese down payment lo puedes estar invirtiendo, puedes estar haciendo otras cosas con ese dinero. Y vamos a asumir que tú tardas otros 3 años en comprar. Bueno, ese dinero lo sigues invirtiendo. Y aquí es donde está bien interesante. Es importante entender cómo poder maximizar tu dinero y tus ingresos a largo plazo. Yo creo que ahorita es una forma interesante de maximizar el estar invirtiendo ese down payment a largo plazo. No estoy diciendo que si vas a comprar la casa en 3 meses lo inviertas. No, porque la inversión implica riesgo, ¿no? Incluso el riesgo de pérdida de capital. Pero a largo plazo vale la pena estar invirtiendo. Y ese down payment a lo mejor te permite, si te esperas y está acumulando ganancias con el interés compuesto, te va a permitir comprar una casa más grande más adelante. Entonces, bien importante entender esto, ¿no? Número 1, el precio de las casas fluctúa, no siempre sube, sube y baja. Número 2, hay que entender muy bien cuál es tu presupuesto. Número 3, hay que hacer esa división, si te conviene comprar o rentar. Y eso varía por ciudad, varía por estado, varía por regiones. En la mayoría de las ciudades grandes, ahorita el precio es más conveniente estar rentando que comprando. Y luego finalmente es, ¿qué puedes hacer tú con ese dinero? Hay que estarlo invirtiendo a largo plazo y hay que ver esas ganancias acumular con el interés compuesto a largo plazo. Muchas gracias.